Hablar del envejecimiento y la memoria. Estos dos términos son una pareja inseparable, pues vamos a intentar descifrarlo a lo largo de la charla de hoy. En realidad la memoria, el problema de memoria, los deterioros cognitivos, la demencia y la enfermedad de Alzheimer son problemas que preocupan a la gente mayor especialmente, y con razón porque en el cerebro está nuestra esencia, está nuestra personalidad, y parece que esta enfermedad nos lo va a arrebatar, nos destruye parte de nuestro ser. También quiero mandar un mensaje esperanzador que tampoco es así 100%. La persona sigue estando ahí, sigue siendo, durante muchas fases es capaz de seguir decidiendo y haciendo muchas cosas. Es una enfermedad larga que habitualmente progresa, pero que durante un periodo de tiempo se pueden mantener pues relativamente estables y relativamente autónomos. O sea que el diagnóstico de demencia no es el fin de la persona, ni mucho menos. Ahí queda también pues, todo lo que se ha vivido, todos los recuerdos y todos los sentimientos hacia esa persona, ¿vale? En realidad, pues efectivamente a la gente mayor le preocupa, y un diagnóstico de este calibre pues impacta en la persona, impacta en el paciente, ¿vale? Porque nosotros lo que somos, la forma que vemos, la forma con la que vemos el mundo, la forma con la que nos relacionamos con la gente de alrededor, con nuestro entorno, pues viene definido por todos nuestros recuerdos, todos nuestros conocimientos y todo lo que hemos ido acumulando y almacenando a lo largo de la vida. Pero es que además las personas humanas, nosotros somos seres que miramos hacia el futuro y que tenemos planes, tenemos metas, tenemos sueños, tenemos objetivos, y que hacemos nuestras proyecciones internas para que eso se dé. Y eso es algo específicamente humano. Estas características no las tienen los animales, y esto en concreto se localiza, estas funciones son funciones avanzadas que están localizadas en una parte del cerebro muy importante, que son los lóbulos frontales, que son la parte, digamos, anterior del cerebro. Y estos lóbulos frontales vamos a ver que van a tener pues también gran importancia en el desarrollo que tienen los problemas cognitivos en las personas de edad avanzada. De tal forma que en la Capilla Sixtina, los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, que representan la creación de Adán, pues algunos historiadores postulan que el manto que envuelve, el manto de Dios que envuelve a Dios, tiene la silueta del cerebro, donde esta parte serían los lóbulos frontales, la parte occipital, no sé si se ve el puntero, sí. La parte occipital, por aquí vendría la médula espinal, y la mano de Dios se proyecta sobre Adán a través de los lóbulos frontales. Que esto es así o no, pues esto no lo sabemos, a lo mejor es casualidad, pero es un símbolo muy potente de lo que representan los lóbulos frontales para el ser humano, que nos dota de humanización. Y aparte de tener un gran impacto sobre la persona, pues estos problemas impactan sobre la familia. Impactan sobre la familia porque suponen un cambio en las dinámicas, un cambio en los cuidados, un cambio de necesidades, y muchos familiares lo viven, sobre todo los cuidadores principales, que al final el cuidador principal es el mayoritariamente responsable del cuidado de esa persona, que pues normalmente, tradicionalmente, pues suelen ser mujeres, pero también los maridos o los hijos, las hijas, son los que se quedan al cargo de las personas
con demencia. Y efectivamente, pues para esa persona lo viven y lo expresan muchas veces como un duelo en vivo, que de ahí entendemos la pérdida que está sufriendo pues el familiar también, la pérdida de ese ser querido, en el sentido pues que efectivamente van a cambiar las relaciones y la forma de interaccionar con esa persona, evidentemente, y más con el paso del tiempo. Y luego en fases más avanzadas que van a ir apareciendo problemas, sobre todo de conducta, que son los más disruptivos, pues se produce una sobrecarga de esa persona que está al cuidado, porque esa persona pierde también parte de su entorno, pierde parte de su libertad, de sus relaciones sociales. Al final se produce también pues un aislamiento social de la persona que está al cargo y con problemas que pueden ir apareciendo pues de estrés, de ansiedad, de ánimo, de trastorno de ánimo. Entonces también tenemos que estar pues muy pendientes de la persona que está al cuidado de un paciente con demencia o con Alzheimer. Pero también es muy importante para la sociedad. Es muy importante para la sociedad porque sabemos que nuestra sociedad está envejeciendo, que después del baby boom, pues efectivamente ahora nuestros ancianos cada vez son más ancianos, cada vez la esperanza de vida es mayor y cada vez la natalidad es menor, y conforme pasan los años pues la población está más envejecida. ¿Y eso qué supone? La edad y el envejecimiento es el principal factor de riesgo para esta enfermedad, con lo cual con la edad la prevalencia de la demencia y la prevalencia del Alzheimer se incrementan y se van incrementando, que puede ser, es en torno al 1% en pacientes de 60 años, pero puede llegar a ser, y esto bueno, también varía según los estudios y las series, pero puede llegar a ser hasta el 25% de los sujetos mayores de 85 años. ¿Vale? Se estima que 40 millones de personas en el mundo padecen una enfermedad atribuible al Alzheimer y que en los próximos 20 años se puede duplicar este número. O sea que es un problema también de toda la sociedad. Y es un problema para el sistema sanitario, es un coste que tiene el cuidado de estos pacientes. Se calcula que en España el coste medio de un individuo, un paciente por año con esta patología oscila entre 17.000 y 28.000 euros al año, y estos costes se incrementan a medida que el paciente pues aparecen otras enfermedades, se va deteriorando funcionalmente, aparecen trastornos de conducta, se va discapacitando y finalmente siendo máximo el gasto cuando los sujetos se institucionalizan. ¿Vale? Creo que se ha saltado alguna diapositiva, un segundito. Vale, pues bueno, efectivamente, pues lo primero que vamos a ver es qué es el envejecimiento, ¿vale? Para intentar averiguar si realmente estas dos entidades van unidas íntimamente o no. ¿Vale? Y el envejecimiento, pues ya sabemos que es un proceso inexorable, es un proceso generalizado que nos va a pasar a todos y que siempre va para adelante y que irremediablemente siempre va para adelante de momento. Entonces, en el envejecimiento se van a producir una serie de cambios tanto en la forma como en la función, como a nivel bioquímico, a nivel de todo el organismo, de todos los órganos y de todos los sistemas. Tanto el corazón como el riñón, los pulmones,
El músculo, muy importante, se han estado presentes en otras charlas, en las charlas del ejercicio. El músculo, a medida que envejecemos, lo perdemos de una manera mucho más acelerada que en gente joven, y esto conlleva pues, sus consecuencias, ¿vale? Entonces, en el cerebro ocurre lo mismo, hay una serie de cambios a todos los niveles, hay una serie de cambios. ¿Qué ocurre? Que no todas las personas envejecemos de la misma manera, ¿vale? Esto lo dice siempre mi jefe y es así. Cada persona envejece de una manera y efectivamente no hay nada que pueda ser más distinto que dos personas de 80 años. Por eso, bueno, yo con la experiencia he aprendido a expresarme en la consulta diciendo ¿es usted familiar? Porque efectivamente muchas veces decimos ¿es usted hijo? Y no, es que es mi madre, no, es que es mi esposa, o ¿es usted su padre? No, soy su esposo. Entonces, porque la forma de envejecer es muy diferente y porque unos 90 años bien llevados pueden ser unos 70 años muy mal llevados. Entonces, cada persona va a llevar su proceso. ¿Y qué cambios encontramos a nivel de cerebro? A nivel de cerebro y a nivel de todos los órganos en general hay una pérdida de volumen. Hay una pérdida de volumen que afecta a unas áreas más que a otras. Hay una pérdida de la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, que son esta parte de fuera, el contorno, que ahí es donde se procesa toda la información, por así decirlo, y la sustancia blanca, que son las conexiones que hay, que unen unos circuitos con otros, ¿vale? Ambas se produce una pérdida de volumen, y esto conlleva a un aumento pues, de estos surcos que hay a nivel del cerebro y de estos espacios que son los ventrículos, que son los que llevan pues, el líquido cefalorraquídeo. Esto por atrofia se retrae un poquito y es normal con el envejecimiento que esto ocurra. Y esto ocurre especialmente en los lóbulos frontales que he comentado antes. Los lóbulos frontales, que son los que nos permiten tomar decisiones, los que nos permiten planificar, los que nos permiten manipular la información. Y también son muy importantes los lóbulos frontales para adaptarnos a las normas sociales, a las normas de educación, porque son los que nos imponen ese freno al sujeto. Y con estos cambios, pues efectivamente pueden aparecer rasgos que no se tienen por qué dar en todos los sujetos de edad, pero que son en ocasiones comunes o popularmente comunes, que la persona pues, con la edad es más inflexible, o porque es verdad, le cuesta adaptarse más a circunstancias o a cambios o a multitudes, o que es más cascarrabias, pues puede ser, ¿sí? O que es un poquito menos tolerante, pues puede ser, ¿sí? Que con la edad nos volvamos, o que pierda la vergüenza, pues sí, con la edad perdemos la vergüenza, y también responsable de esto son los lóbulos frontales, que pierden un poquito ese control de normas sociales, sin llegar a ser al punto de una desinhibición o unos trastornos de conducta, ¿vale? Pero es así, ¿vale? Y luego otras áreas que se pueden verse implicadas también son las áreas temporales, que estas juegan especial importancia en temas de memoria, de almacenamiento, de memoria pura y dura, ¿vale? Y la zona del hipocampo. Aquí lo vemos, lo que he comentado un poco en gráfica, cómo la corteza cerebral, veis que se incrementa muy rápidamente en el primer año de vida. En el primer año de vida se forma, el cerebro acaba de desarrollarse y esa corteza cerebral está formada, se mantiene a lo largo de la vida, y ya a partir de los 20 años empieza a decrecer lentamente.
Lo mismo ocurre con la sustancia blanca. No, con la sustancia gris. Primero, la sustancia gris, que forma parte de la corteza cerebral. Esta se incrementa y se forma y esas neuronas se ramifican y se desarrollan en los primeros 6 años de vida. Por eso, y de ahí que siempre se diga que los niños son una esponja. Los niños son una esponja, claro, ahí se está formando el cerebro. No significa que es que a partir de los 6 años no van a aprender, sí van a aprender, pero ya se han establecido todas esas conexiones neuronales, ¿vale?, que son las que van a tener a lo largo de la vida. Lo mismo, se van a ir manteniendo, pero ya a partir de los 20 esta sustancia se va a ir disminuyendo igualmente. Lo mismo ocurre con la sustancia blanca, que son las conexiones, la mielina, bueno, hablaremos de ellas. Esta se incrementa hasta edad media de la vida. Y luego, inversamente, los ventrículos, que como hemos comentado y consecuencia de estas pérdidas de volumen, se incrementan por retracción de la atrofia que se está produciendo y se incrementan. Pues se incrementan a la inversa, efectivamente. Pues en la edad adulta, lo que ocurre, ellos se mantienen así estables hasta que a partir de los 40, 50, 60 años empiezan a incrementar su volumen, porque significa que el resto se está un poquito atrofiando. Eso pasa en el cerebro cuando nosotros lo vemos, pero también pasa a nivel microscópico, ¿vale? El cerebro, sabemos que es un órgano muy complejo, de una complejidad extremadamente grande, que está formado por neuronas, por miles de neuronas interconectadas entre sí, unas en zonas más cercanas unas con otras, otras conectadas en zonas muy alejadas, de tal forma que puede conectarse una neurona del cerebro con una neurona con el músculo de la pierna, y una sola neurona baja toda la médula espinal, ¿vale? Y esas neuronas se conectan por una serie de ramificaciones, que son las dendritas, y por una serie de espacios, que son las sinapsis. En las sinapsis, y cómo se comunican una con otra, es a través de unas sustancias que se liberan a sus espacios, unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Pues también hay cambios a nivel celular. Hay una pérdida de neuronas, hay una pérdida de las dendritas de forma normal con el envejecimiento. Hay una pérdida, también hay una disfunción de esa capacidad de comunicación, hay unas alteraciones de los neurotransmisores que se producen también con el envejecimiento. ¿Y qué ocurre a nivel funcional de función de ese cerebro? Pues eso lo podemos medir y lo podemos observar con pruebas como la resonancia magnética funcional, que en esta prueba y pruebas de medicina nuclear que a lo mejor conocen o han oído o han escuchado alguna vez, como el PET, que es una prueba de emisión de positrones, ¿vale? Estas pruebas lo que miden es actividad cerebral a través de los flujos sanguíneos y del oxígeno consumido, oxígeno o glucosa consumida por ese cerebro. Entonces ahí podemos ver, ante determinadas tareas que le solicitemos a la paciente, como puede ser ver una fotografía o decir una palabra o mover una mano o una pierna, podemos observar ante esa demanda que le hemos hecho al cerebro cuál es la zona que se activa, cuál es la zona del cerebro responsable de esa tarea, ¿vale? Entonces, en este estudio lo que hicieron fue realizar tareas de memoria de trabajo, de unos test, de unas valoraciones que son memoria de trabajo, y compararon la actividad del cerebro en personas de grupos de personas jóvenes y personas de edad avanzada. Entonces, intuitivamente podemos pensar,
que como el cerebro de una persona mayor funciona menos, tiene menos neuronas y está un poquito atrófico, pues va a funcionar menos, vamos a ver menos áreas funcionando en ese cerebro. Pues paradójicamente lo que ocurre ante una demanda de memoria de trabajo, que era lo que de memoria de trabajo verbal, que era lo que se solicitaba aquí, se observó que en los pacientes más jóvenes pues se activaba esta área que ven ustedes aquí, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa de diapositiva? Sin embargo, en los pacientes de más edad, ¿qué ocurría? Pues que se activaba esa misma área, pero se activaba el área contralateral. ¿Y qué explicación tiene eso? La explicación que tiene es que el cerebro de edad, el cerebro es un órgano con muchísima plasticidad. ¿Qué significa eso? Plasticidad significa que es capaz de asumir ciertas funciones de otras áreas para compensar. Y es lo que ocurre en la persona de edad, que para que mantener un nivel de función adaptado, el cerebro utiliza más áreas, emplea otras áreas para intentar suplir las deficiencias que pueda tener las áreas en concreto. Y esto lo vemos también en los test. Nosotros, para evaluar las distintas áreas de la cognición, que son muchas, son funciones ejecutivas, lenguaje, función visoespacial, velocidad de procesamiento de la información, utilizamos unos test, una valoración neuropsicológica, ¿vale? Que tienen unas puntuaciones y nosotros podemos valorar si hay déficit, no hay déficit, si es apropiado o no es apropiado en los fallos. En este estudio, ¿qué hicieron? En este estudio cogieron 400 sujetos, ¿vale? Estratificados por grupos de edad. Gente de 20 años, gente de 20 años, de 30 años, de 40 años, 50, 60, 70 y 80 años. Y les pasaron una serie de test de todas las áreas cognitivas. ¿Y qué observaron? Que a medida que avanzábamos en edad, estos sujetos iban perdiendo capacidades cognitivas en la mayoría de las tareas, ¿vale? Donde no perdían capacidad. No perdían capacidad en conocimiento semántico, memoria semántica. ¿Qué queremos decir con esto? Estos son las capacidades, vocabulario, conocimiento, experiencia, cultura general que aprendemos a lo largo de la vida. De ahí que efectivamente la sabiduría de las personas mayores, que han ido acumulando a lo largo de su vida muchísima experiencia que le da muchísimo conocimiento, ¿vale? Ahí no perdemos, ahí ganamos a lo largo del tiempo. Entonces, conforme envejecemos, ¿qué ocurre? Que efectivamente perdemos un poquito de facultades en determinadas áreas y en otras ganamos. Efectivamente, con la edad perdemos velocidad de procesamiento. ¿Qué significa eso? La velocidad de procesamiento es la velocidad con la que nuestro cerebro manipula esa información. Y efectivamente, las personas con la edad estamos más lentas, nos cuesta un poco más procesar una información. Eso es normal. Nos cuesta más tareas de atención selectiva. Atención selectiva quiere decir atender un estímulo en concreto y inhibir otros que no sean relevantes. Es decir, yo estoy estudiando, escuchando música o estoy estudiando, viendo la tele, a lo mejor de joven lo podía hacer, pero a lo mejor es que ahora no puedo porque mi atención selectiva está peor y necesito la máxima concentración, no puedo tener tanto estímulo. O atención conjunta, intentar realizar
2 tareas a la vez, pues ahí cuesta un poquito más, ahí hemos perdido capacidad. Pues a lo mejor si estamos haciendo la comida nos llaman por teléfono, o a lo mejor nos vamos y encima queremos hacer el resto de la casa, a lo mejor se nos quema, y eso puede ser normal, ¿sabes? Y luego perdemos también habilidades visoespaciales. Habilidades visoespaciales, la capacidad de calcular distancias, de valorar tridimensionalmente, y esto puede interferir sin que sea patológico, pues en capacidades como la conducción, que con la edad pues se vuelve más torpe, porque efectivamente conducir es una tarea que requiere, aparte de muchísima atención, requiere mucha velocidad de procesamiento y muchos estímulos a la vez. Y en ocasiones, pues efectivamente es una capacidad que se deteriora sin que sea nada patológico. Y en cuanto a memoria, hay muchos tipos de memoria. Hay memoria que se mantiene estupendamente a lo largo de la edad y tendrán la experiencia también ustedes, la memoria a largo plazo, la memoria pues de recuerdos efectivamente de la infancia, de juventud, de datos que han aprendido, de canciones que han aprendido. Eso se mantiene intacto con la edad, intacto o mejora con la edad. Y hay otro tipo de memoria pues que se deteriora. La memoria que más se deteriora es el recuerdo libre, es la capacidad de recordar ciertos datos de forma espontánea. Ahora, está mantenida la memoria de evocación, esa memoria que con pistas, pues a lo mejor no somos capaces de recordar una lista de palabras de forma espontánea, pero sí somos capaces de recordarla cuando nos dan la ayuda. Era una fruta, era un animal, entonces ahí recordamos, ¿vale? Con la edad también declina la fuente de la memoria, es decir, ¿dónde he aprendido yo esto? ¿Cómo sé yo esto? Pues no lo sé, pero sí que se mantiene estable a lo largo del tiempo la memoria de orden temporal, es decir, recordar la secuencia de un hecho pasado. Eso podemos recordarlo perfectamente, ¿vale? También hay más dificultad de recordar hechos para un futuro. Pues la memoria prospectiva de tengo que acudir a una cita dentro de 2 meses, tengo que acudir al dentista dentro de 6 meses, eso es fácil que se nos olvide. A mí también se me olvida, ¿vale? Y sin embargo, la memoria de cómo realizar determinadas cosas, el procedimiento de llevar a cabo determinadas tareas que estamos acostumbradas a hacer, esa se mantiene intacta. Entonces, ¿qué puede ser normal con la edad que nos ocurra? Puede ser normal olvidar determinadas fechas, aniversarios, una cita del médico para dentro de 3-4 meses, ¿vale? Cometer pequeños errores en determinadas errores leves, por supuesto, en determinadas actividades, sobre todo cuando hay varios estímulos a la vez que nos puedan distraer, ¿vale? Como por ejemplo echarle sal a la comida, eso puede ser rigurosamente normal, ¿vale? Pues que nos cueste más aprender cosas nuevas, tengo más dificultad, me lleva un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, pero lo consigo aprender. Lo consigo manejar y lo consigo hacer sin dificultad. ¿Vale? Sentirse menos atraídos por cosas nuevas también puede ser normal, ¿vale? O adquirir una vida más rutinaria, más sin cambios. Sentirse mentalmente menos ágil, un poquito más lento a la hora de pensar, incluso de moverse, ¿sabes? Perder cosas de manera ocasional,
sabiendo que las has perdido tú, que tú eres el responsable y que luego las encuentras, eso puede ser normal, ¿vale? Dejar de hacer actividades sociales porque no me apetece, porque no me apetece, porque prefiero quedarme en casa o porque no tengo ganas de... Eso es normal, si es por motivación puede ser normal, ¿vale? O acostumbrarse a realizar tareas pues siempre de la misma manera, volverse un poquito menos tolerante, ¿vale? Por lo que hemos comentado. Esas son situaciones que pueden ser normal. Entonces, como hemos visto, a medida que envejecemos, pues hay un declinar fisiológico, o sea, un declinar que es normal. Pero también, ¿qué ocurre? Pues que hay un aumento, una prevalencia de enfermedades y, en general, hay un aumento de prevalencia de todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Pues del Alzheimer, sí, hay más prevalencia del Alzheimer. De la artrosis, sí, hay más prevalencia de la artrosis. Hay más prevalencia de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular. Hay más prevalencia de enfermedades con la edad. Y demencia, pues lo mismo. Entonces, solo los cambios que están presentes en todos los individuos que envejecen y cuya magnitud incrementa con la edad, eso es envejecimiento. Y eso es envejecimiento normal, que nos ocurre a todos, a unos más, a unos en mayor medida, a otros en menor medida, pero eso es envejecimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que la edad es el principal factor de riesgo de demencia, que cada vez la población está más envejecida, que como vemos, efectivamente, a medida que aumenta la edad, aumenta la incidencia de demencia, aumenta la incidencia de Alzheimer, ¿vale? De forma exponencial. Y esto significa que, pues, esto ocurre, el envejecimiento ideal sería este, pero este no ocurre, ¿vale? Este es el que ocurre, el que declina, pues unos a este nivel, otros pueden ser a este, otro puede ser más, menos acusado, pero hay un declive con el envejecimiento, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos determina? ¿Qué es lo que nos determina lo normal de lo no normal? La función. Nos lo determina la función del individuo. Aquí está el corte. Aquí está el corte entre lo que es envejecimiento normal y lo que es patología, ¿vale? Porque quiere decir que si todos viviéramos 120 años, todos acabaríamos con demencia. Pues no. ¿Es esto un continuum? Es cierto que el envejecimiento y este tipo de patologías tienen un sustrato en común, tienen algo en común, una inflamación crónica, pero no significa que esto sea un continuum, que después del envejecimiento va el deterioro cognitivo y que después del deterioro cognitivo va el Alzheimer inexorablemente y de ahí la demencia. No. Ocurre lo siguiente, que efectivamente estos cambios se dan con la edad. Estos cambios pues, se incrementan con la edad. Que nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse para que nos mantengamos, Pero la capacidad de adaptación pues también disminuye con la edad, ¿vale? Y nuestro cuerpo tiene una serie de defensas, pero esta serie de defensas también disminuyen con la edad. Y luego, aparte, en el ambiente hay una serie de factores que nos agreden, fármacos, infecciones, enfermedades, y tenemos la capacidad hasta que la dejamos de tener y se convierte en una enfermedad. Entonces, lo que se postula es la dualidad entre lo que es envejecimiento y lo que es enfermedad. Entonces, pues, por un lado tenemos lo que es normal y por otro lado tenemos lo que es una patología. Esto no va a conllevar una demencia y lo otro va a desembocar en un síndrome que es una demencia.
Aquí, bueno, ahora lo hablaremos. Aquí, entre ambos, ahí en el límite, en la frontera entre el bien y el mal, pues hay una entidad que denominamos nosotros deterioro cognitivo leve, que ya lo hemos visto también en esta de aquí, que es esta parte de aquí, deterioro cognitivo leve, que es más de lo que es lo normal, pero no llega a ser lo patológico. Entonces, la demencia y el envejecimiento, pues bueno, concluimos que no son un fenómeno fatalmente asociado, o sea, que no tienen que ir de la mano, que puede ser esta la situación, o sea, que bien para todos y bien para la sociedad y bien para... y como he recalcado, las implicaciones que no interfieran en las habilidades y en el desarrollo de la actividad de la vida diaria, que no interfieran a nivel personal, que no interfieran a nivel familiar, que no interfieran en mis relaciones sociales, que no interfieran en mis hobbies ni en la forma de relacionarme con la gente. Esa es la clave entre lo normal y lo no normal. Bueno, ahora bien, ¿cómo podemos nosotros evitar este declinar cognitivo que se va a producir con la edad? ¿Cómo podemos hacerlo, retrasarlo? ¿Cómo podemos hacerlo que sea mínimo? ¿Cómo, pues esto ya hemos visto que envejecer va a depender en gran medida de nuestros genes, pero en gran medida de los genes fundamentalmente pues la esperanza de vida, la capacidad, pero van a estar interferidos por nuestro estilo de vida y factores ambientales. Y estas estrategias, la OMS ha declarado, pues esta década, entre el 2020 y el 2030, estamos en la década del envejecimiento saludable, porque hay que promoverlo, porque estas estrategias de prevención son necesarias, porque sabemos que la población va a ir envejeciendo y los problemas con el envejecimiento son los problemas crónicos y que nuestros hospitales pues están llenos de personas mayores y cada vez van a estar más llenos de personas mayores. Entonces vamos a intentar prevenir el efecto de todo esto, ¿vale? Por eso nuestras charlas, este ciclo de conferencia, pues tienen el título de Nuevos retos para un envejecimiento saludable, que es lo que queremos. Entonces, a nivel de cerebro, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues existen una serie de factores de riesgo en demencia que son modificables, que quiere decir que ahí podemos intervenir, que podemos hacer algo para cambiar el curso de esto, ¿vale? Pues uno de ellos es la reserva cognitiva. ¿Qué significa esto de la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es la acumulación de experiencia, la acumulación de estimulación y de capacidades mentales que hemos ido acumulando a lo largo de la vida, ¿vale? Es como si fuera un capital mental, ¿vale? Que cuanto más tengamos y más lleno esté, va a minimizar o a retrasar los efectos tanto del envejecimiento como de una enfermedad, ¿vale? De un Alzheimer o de una demencia. Esto de tal manera pues, que los sujetos que tienen una alta reserva, pues la clínica, ese punto de corte de inflexión, ese punto crítico que supone que me interfiere en mis actividades, se va a retrasar, ¿vale? Va a aparecer más tardíamente. Tiene un cerebro que va a ser capaz de trabajar de manera que va a suplir todos esos déficits mucho más que en un sujeto que tenga una baja reserva, un bajo nivel educacional, una pobre estimulación, un bajo nivel cultural. Y luego el estilo de vida. El estilo de vida implica la actividad que hagamos nosotros en el día a día a nivel cognitivo, ¿vale? Una cosa es la actividad física que hagamos y otra cosa la actividad mental que hagamos. Pues sí que existe la hipótesis de que la adherencia a actividades cognitivas ayudan a prevenir el declinar cognitivo, ayudan
a retrasarlo, ayudan a prevenirlo, ¿vale? Algunas de las actividades que han demostrado pues, beneficio, actividades intelectuales, como pueden ser el puzzle, la lectura es muy buena actividad, ¿vale? Juegos de mesa, hay juegos estupendos que mantienen atención, capacidad, su cálculo, tienes que utilizar la memoria, tienes que clasificar y luego pues, juegos de toda la vida, las cartas, el dominó, que además favorecen la sociabilización, que ahora veremos otro de los factores modificables en los que podemos intervenir. ¿Vale? Aprender cosas nuevas es un reto, porque al final nos acostumbramos a hacer las cosas siempre de la misma manera, nuestras cosas que tenemos controladas, que lo hacemos de una forma rutinaria y casi que no pasan ni por aquí, lo hacemos instintivamente. Pues aprender cosas nuevas, un idioma nuevo, un instrumento musical, informática para el que no sepa, o incluso estudiar una carrera, que hay gente que lo hace, ¿vale? Pues todo eso es un estímulo para el cerebro. El reentrenamiento cognitivo. Hay estudios que han demostrado que el sujeto se puede entrenar cognitivamente para rendir mejor en los test que nosotros utilizamos, en estos test de valoración neuropsicológica, y que este entrenamiento, pues que se mantiene a lo largo del tiempo. Hay estudios como el Active Trial que incluye sujetos cognitivamente normales que han recibido un entrenamiento cognitivo y que a lo largo del tiempo se les ha seguido y se ha comprobado que comparando con el grupo control, el grupo de sujetos que no recibieron el entrenamiento cognitivo, pues tienen un menor declinar en las actividades instrumentales de la vida diaria. O sea que les ha sido útil, Las relaciones sociales. Pues lo mismo, se ha comprobado que las relaciones sociales, la sociabilización, disminuye la tasa de discapacidad, la tasa de mortalidad, las tasas de depresión y que mejora el nivel cognitivo del sujeto, ¿vale? Es fundamental mantenerse en contacto, ahí solamente con eso estamos estimulando pues, lenguaje, tenemos que conversar, tenemos que hablar, nos juntamos y memoria, porque tenemos que contar hechos que hayamos nosotros vivido o no vivido. Estamos ahí planificando el día que quedamos o el día que no quedamos y trabajando otras capacidades pues como la empatía y es un nivel de actividad que mantiene el cerebro que es muy recomendable, y yo comprendo y es cierto que hay veces que cuesta, y que hay veces que con la edad pues la gente tiende a aislarse un poquito, pues ya simplemente el hecho de la jubilación supone una pérdida de relaciones, una pérdida de contactos o pérdidas de seres queridos, de amistades o de familiares, pues supone una pérdida, pero hay que hacer ese pequeño esfuerzo de vamos a apuntarnos a esto para juntarnos, voy a hacer esto para juntarme, porque es una actividad que mantiene a nivel cognitivo y a nivel emocional. La conexión cuerpo-cerebro, ¿qué quiere decir esto? Seguro que han oído la frase que es del siglo I, mens sana in corpore sano, pues no puede estar más de actualidad. Estos dos, cerebro y corazón, van juntos. Estos sí que van juntos, en el sentido de que todas las enfermedades cardiovasculares, todo lo que supone un riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaco, son un riesgo para el corazón, pero son un riesgo para nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el órgano con más vascularización, es un órgano muy sensible a las faltas de riesgo, muy sensible a las faltas de oxígeno
y todo lo que dañe nuestra microcirculación, todo lo que produzca arteriosclerosis, está dañando el cerebro. Entonces, ¿cómo podemos intentar pues, mejorar nuestro nivel cognitivo? Control de los factores de riesgo cardiovascular, tensión, azúcar, colesterol, ¿vale? El abandono del hábito tabáquico, que efectivamente cuanto más tarde dejemos de fumar, menor va a ser el beneficio. Eso es así. Cuanto más pronto, a edad más temprana, dejemos de fumar, vamos a disminuir muchísimo más los riesgos. No es lo mismo dejar de fumar a los 80 años que dejar de fumar a los 30. A los 80 años vamos a dejar de fumar con un gran esfuerzo, pero vamos a mantener un nivel de riesgo elevado. Pero aún así vale la pena dejar de fumar a cualquier edad. A cualquier edad. Y en cuanto a la alimentación, sabemos que la dieta mediterránea es una dieta que está indicada y que demuestra prevención en enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, que hemos comprobado que es que van de la mano con las faltas de riego, por así decirlo, ¿vale? Entonces, igualmente, una dieta mediterránea se asocia con un menor riesgo de demencia. ¿Y qué entendemos por dieta mediterránea? Pues las recomendaciones: alto contenido en frutas, verduras, legumbres, hortalizas, ¿vale? Proteínas, sí, pero fundamentalmente de pescado o de origen vegetal, ¿vale? Limitar el consumo de carne roja y prohibidos productos ultraprocesados, ¿vale? De hecho, ayer mismo leí que había un estudio que se ha publicado en una revista de las muy importantes de medicina, que los productos ultraprocesados deterioran el nivel cognitivo. Este era un estudio que se había hecho y hablaban de que deterioraba fundamentalmente funciones ejecutivas, y que son estas superiores, estas capacidades de planificar y estas capacidades de decidir y de tomar decisiones, ¿vale? Y empeoraban, en concreto la memoria no la empeoraban, pues eso, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento. Esto era un estudio, hay que evitar azúcares simples, fritos, grasas saturadas, todo este tipo de alimentos, evitarlos. ¿Qué ocurre? Que este era un estudio que estaba hecho a 36 años de seguimiento. O sea, que estos efectos, claro, son a largo plazo. A largo plazo. Si hoy cambio mi dieta, yo no voy a notar efectos en un mes. Pero, importante cambiarla. Y la actividad física, pues si han estado ustedes en la charla del ejercicio del compañero, pues, y si no, pues se lo repito, es una de las mejores medicinas de las que disponemos hoy en día los médicos, la actividad física. La actividad física ha demostrado que previene multitud de enfermedades, discapacidad, caídas, dependencia, demencias. Entonces, la actividad física es imprescindible, ¿vale? Es imprescindible. Y en esto del cerebro, igual. La actividad física ha demostrado prevenir el declinar cognitivo, ¿vale? Que este declinar cognitivo pues, tiene mayor beneficio en este ámbito en concreto, el ejercicio aeróbico, el ejercicio cardiovascular, que puede ser cualquier modalidad según gustos y preferencias. Caminar, bicicleta, aeróbic, lo que a cada uno practicado de forma rutinaria, sino diaria, 5 veces a la semana, ¿vale? Ir acumulando, pues eso, entre 300, 150, 300 minutos a la semana, ¿vale? Y esto efectivamente pues tiene mayor beneficio cuando el sujeto está bien, ¿vale? Porque todas estas actividades, todas estas medidas de prevención
pues como la palabra dice, estilo de vida saludable, pues hay que iniciarlas en edades tempranas de la vida, hay que en edad temprana, media de la vida, a los 70, a los 80, a lo mejor hemos llegado tarde para prevenir enfermedad, a lo mejor la enfermedad ya está presente. Quiero decir, eso no significa que no podamos hacer nada. Si cambiamos y modificamos nuestro estilo de vida, vamos a poder cambiar el curso de esta enfermedad, vamos a poder ralentizar, vamos a poder minimizar sus consecuencias, que también es prevención, para nosotros también es prevención todo eso. Entonces, ¿qué pasa si aparecen síntomas? ¿Qué pasa si pues, el deterioro ya está presente? Pues, ¿cuándo tenemos que consultar? ¿Cuáles son los datos que nos pueden alarmar? Pues los síntomas de alarma son, y por los que debemos consultar, son quejas de memoria. Quejas de memoria por la propia persona o por el familiar. Porque en estos casos muchas veces la propia persona no es consciente de la enfermedad, no es consciente de los déficits. Hay un proceso, pues ocurre también que se produce una anosognosia, que es parte de los síntomas. ¿Y eso qué implica? Que no tengo conciencia de enfermedad. Por eso muchas veces nos lo cuenta el familiar. Y para el sujeto pues todo está bien, yo lo hago todo bien, no, si yo no, a mí no se me olvida, ¿no? Y es el familiar. En cualquier caso, sea uno mismo o sea el familiar, cuando hay quejas hay que valorar porque si no valoramos no sabemos lo que hay, no sabemos el alcance, hay que valorarlo. Cuando existe un deterioro funcional no explicado, ¿qué significa esto? Cuando hemos perdido actividad, cuando hemos dejado de hacer, sin motivo aparente. Otra cosa es que yo me he fracturado el hombro, oye, he dejado de cocinar, he dejado de comprar, he dejado de conducir. Sí, ahí tiene su explicación, pero hay veces que de forma insidiosa y una forma muy lenta, pues uno va asumiendo, el otro va dejando de hacer, uno por sobreprotección y el otro porque no se ve capaz, va dejando de hacer actividades de forma, pues eso, muy poco a poco, y de pronto pues te encuentras que es que no hace nada, es que no hace nada. Entonces, pues a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que a lo mejor es que hay algo ahí que hay que investigar, ¿vale? O cambios de carácter, unos cambios de carácter pues no coherentes, cambios o trastornos de conducta o cuadros confusionales, que es cierto y seguro que han oído de, pues eso, cuando me da una fiebre es que delirio, pues sí, pues puede ser. O es que cuando me pongo malo es que se le va la cabeza. ¿Eso es una demencia? No tiene por qué serlo, esos son cuadros que son confusionales, que son normalmente secundarios a algo que nos está pasando en nuestro cuerpo, a alguna enfermedad, a alguna infección, a algún trastorno metabólico, algo. ¿Qué ocurre? Que cuando eso sucede significa o puede significar que hay algo de base, que debemos descartar, ¿vale? También cuando aparecen síntomas depresivos en edades tardías, otra cosa es, pues no, es que pues ella siempre ha sido así o él siempre ha sido así, un trastorno de ánimo de toda la vida, un trastorno distímico de toda la vida, pero cuando aparece es como un cambio muy radical, aparece de ser una persona pues jovial, sociable, amable, a estar callado, retraído, a lo mejor está sucediendo algo. Muchas veces esa apatía que acompaña a los cuadros de deterioro cognitivo se confunde con una depresión. Es que está deprimido y a lo mejor no está deprimido, es que a lo mejor está apático porque está empezando algún deterioro cognitivo. Entonces, cuando aparecen estos síntomas hay que valorar
hay que valorar por un especialista, hay que realizar un estudio completo, hay que realizar pues, toda la historia clínica de los síntomas, de los fármacos, de las enfermedades, hay que realizar un screening, ¿vale? Unos test de screening y hay que solicitar las pruebas pertinentes, ¿vale? Entonces, cuando nos llegan a la consulta, pues efectivamente hacemos el protocolo, descartamos que haya otro tipo de enfermedad que esté interfiriendo, descartamos que haya fármacos que estén interfiriendo, que haya algún proceso que esté interfiriendo. Si objetivamos que hay un deterioro cognitivo, pues se realiza una valoración neuropsicológica completa para cuantificar exactamente dónde y en qué magnitud son los déficits, ¿vale? Se realiza una prueba de imagen, TAC craneal, resonancia, para descartar cualquier proceso vascular, infarto, enfermedad cerebrovascular, tumor, cualquier otra causa, ¿vale? Bueno, y si llega el diagnóstico de demencia, si llega el deterioro cognitivo leve, el deterioro cognitivo leve son este síndrome de declinar cognitivo que es superior al envejecimiento normal. Es un poquito más de lo que esperamos para la edad de ese sujeto, para la edad y para el nivel cultural, que eso también lo tenemos en cuenta, para el baremo, ¿vale? Pero que no interfiere en su actividad diaria, que es capaz de realizar todo como lo realizaba, bien, correcto, organizado y sin fallos. Bueno, pues es un deterioro cognitivo leve. Este deterioro cognitivo leve pues aparece entre el 10 y el 15% de los pacientes mayores. ¿Y qué sucede? Pues que algunos de estos sujetos van a ir a peor y va a ser, digamos, el inicio de una demencia, ¿vale? Y otros, ¿qué ocurre? Otros se pueden mantener años y años y años y el resto de su vida igual no va a progresar, se van a quedar ahí. Eso es un deterioro cognitivo leve y no una demencia. ¿Qué ocurre si llega al punto que es una demencia? Demencia es esa alteración cognitiva que suele afectar a múltiples áreas. Inicialmente la queja es la memoria, pero pueden ser otras como el lenguaje. No me salen las palabras, no encuentro la palabra, cambio una palabra por otra, doy un rodeo para explicar porque sé lo que quiero decir y no lo digo. O puede empezar por las náuseas, que es no reconozco a la gente, la veo y yo sé que la conozco, no sé de qué, no sé de dónde, no sé quién es, no sé, es otro síntoma. O puede afectar a otras áreas cognitivas, ¿vale? Y que finalmente engloba todas esas áreas, ¿vale? Y que produce y conlleva una afectación gradual de las actividades de la vida diaria. Lo que hemos comentado, este es el punto clave, que puede ser algo muy sutil, pues ha dejado de hacer la declaración de la renta porque se le traspapelaban los papeles, o según la evolución y el grado en el que estemos, ha dejado de vestirse porque es que se pone dos camisas y el pantalón del revés. Entonces, esto va a depender de la fase de la demencia. Si es una fase leve, moderada, grave o una fase terminal, que pues esta enfermedad conlleva también unos problemas motores y finalmente pues una inmovilidad y una dificultad para tragar. Pero de todos los tipos de demencia, porque demencias, hay muchos tipos de demencias. Son muchas las causas que pueden ser, pero ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Entonces, no todas las demencias son Alzheimer, pero bueno, un Alzheimer pues es una demencia, es la causa más frecuente de demencia degenerativa hoy en día. Supone pues entre el 70 y el 80% de los diagnósticos de demencia. ¿Y qué ocurre? Además, aparte de este deterioro de las actividades de la vida diaria, pues que según la fase, luego cada persona va a llevar su historia, que cada una va a ser muy particular,
pero pueden aparecer trastornos de conducta, que en fases iniciales, en las fases más leves, suelen ser relacionados con el ánimo, porque la misma persona muchas veces se da cuenta y le produce pues, ansiedad, o los fallos le producen frustración, o le producen estrés, o se vuelve irritable con las órdenes, con las correcciones, cuando se le da una instrucción, ¿vale? Se vuelven la irritabilidad esa del comienzo, o en fases más avanzadas suelen ser trastornos pues, mucho más abigarrados, pues, de alucinaciones, delirios, agitación, agresividad, vagabundeo, trastornos del sueño, pues que suponen que son muy disruptivos para la familia y que conllevan pues eso, uso de fármacos que en ocasiones tienen otros efectos secundarios, ¿vale? Entonces la valoración de la conducta es algo pues, que tenemos que realizar en un paciente con demencias, es fundamental. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra historia? No sabemos cuál va a ser nuestra historia en este proceso, si nos va a tocar un poco, nos va a tocar mucho, nos va a tocar por muchos lados o durante mucho tiempo. Pero si toca, pues hay que entender, sobre todo la familia y los que están alrededor, que en una persona con Alzheimer no está cambiando la persona, está cambiando su cerebro. Su cerebro cambia y modifica estas redes y estas conexiones neuronales. ¿Qué significa? Que va a percibir otra realidad. Va a percibir en muchas ocasiones otra realidad que no es la nuestra, y que no está en consonancia con la realidad que percibe el resto de sociedad. Y que esto es importante que lo entiendan, y es importante porque el paciente, como hemos comentado, no tiene en ocasiones conciencia de enfermedad, y porque hay que evitar enfrentamientos innecesarios. Enfrentamientos innecesarios porque está claro que usted tiene razón, pero él, bajo su cerebro, tiene razón también. Entonces no van a llegar a un punto en común. No vamos a poder convencerle de que esto no es así, no vamos a poder convencerle de que no hay nadie en la habitación, no vamos a poder convencerle de que es que esta es su casa, cuando a lo mejor, o no vamos a poder convencerle de que se tiene que ir a trabajar a coger el camión, que es lo que hacía cuando tenía 30 años, porque lo está viviendo así, ¿vale? Entonces mejor pues no entrar en discusiones que lo único que empeoran pues son esos trastornos de conducta, ¿vale? El que está cuidando es el que tiene que ser flexible. Que luego ocurre que muchas veces el que cuida es otra persona de 84 años que ha perdido también un poquito de flexibilidad y que no entiende el problema. Entonces cuando llegan los hijos y dices que están todo el día discutiendo, normal, sí, me lo creo. Y bueno, y que conlleva una parte importante de aceptación de esta realidad, de esta enfermedad, y que de entrada tampoco hay que prejuzgarla negativamente, ¿vale? Que como he comentado antes, que no es el fin, que se diagnostique una demencia a los 80, a los 83, a los 84, pues efectivamente pues es una situación pues no agradable, es una situación que va a conllevar mucho, pero que no es el fin, porque puede mantenerse o no, o porque a esa edad puede suceder otra cosa mucho peor, inesperada, y que no vamos a llegar a sufrir las consecuencias de ese Alzheimer en estadios severos, ¿vale? O por lo que sea, pero intentar entender y comprender esta experiencia pues nos va a hacer pues, disfrutarla en la medida de lo posible un poquito más, ¿vale? Y que pues efectivamente que cuidar a un familiar con Alzheimer pues que tiene lo suyo, y que claro que es duro, y que claro que es difícil, y que claro que conlleva mucho, pero que bueno, que la persona sigue estando ahí, y que cuidar a un ser querido
tiene también su parte gratificante y que cuidar tampoco significa pues cuidarlo 100% 24 horas al día, que existen recursos que tenemos que emplear y que hay veces que existe un poquito de tabú por parte de los pacientes, más en gente mayor, ¿vale? Que parece que es que si lo llevamos al centro de día es que lo estamos abandonando. No, es que es lo que necesita. Recursos como AFA, la Asociación de Familiares de Alzheimer, es fundamental que tengan esa estimulación cognitiva, que tengan esos horarios, que tengan esa planificación. Es fundamental para los pacientes y es que les viene bien. Y les viene bien también a la familia. Y las familias también necesitan juntarse y también necesitan ayuda y también necesitan desahogarse. Entonces, centros de día, las asociaciones de familiares son fundamental, y si llega el punto que necesita institucionalización, no hay que sentirse culpables, son las necesidades de cada familia en cada momento, y los cuidados se pueden hacer de muchísimas maneras, que no hace falta que sean cuidados 24 horas, que también el cuidador tiene que cuidarse y necesita su espacio y necesita sus hobbies y necesita su tiempo, ¿vale? Y bueno, y por nuestra parte, es cierto que hay veces que no vamos a poder curar, es así, hay cosas que no vamos a poder curar y es mejor pues decirlo y asumirlo, pero bueno, es cierto que siempre vamos a poder cuidar, como decía nuestro gran amigo y compañero Antonio Cepillo, ¿vale? Y por parte de los geriatras, siempre vamos a intentar prevenir discapacidad, prevenir deterioro funcional, prevenir deterioro cognitivo, intentar que el sujeto tenga la mejor calidad de vida, intentar mantenerlo en su hogar y en su entorno, intentar evitar daños innecesarios. Muchas gracias.